Hola nuevamente, soy Diego Antonio, nutricionista. Gracias por ver este sexto video de mi curso Salud Digestiva. Tal como comenté en el video anterior, en esta ocasión hablaremos sobre pautas generales de la alimentación para la salud digestiva, es decir, para mantener la salud digestiva o incluso corregir problemas digestivos. Quisiera tomar una frase de Paracelso como premisa para esta charla. Él dijo que la dieta es la base de la medicina terapéutica. Y yo me permitiría ir más allá al decir que la dieta o la alimentación es la base de la prevención. Es correcto verlo como terapéutica, es decir, que el alimento sea tu medicina, pero mucho mejor si podemos evitar y prevenir padecimientos mediante medidas higienistas al comer. Es decir, no solamente saber elegir tus alimentos, sino consumirlos apropiadamente en combinaciones apropiadas a la hora correcta. La frecuencia también cuenta mucho. Y hablando de higienismo, algún higienista sudamericano de hace 100 años dijo: no eres lo que comes, sino lo que digieres. Es una alusión a la clásica frase de eres lo que comes, en el entendido de que lo que comes viene a formar parte de tu biología, pero va más allá. Como comentábamos en la introducción de este curso, si el proceso digestivo ya está dañado, no importa cuán buen alimento consumas, la digestión no se va a lograr óptimamente y no estarás obteniendo el máximo beneficio. De allí que no eres lo que comes, sino lo que digieres. Esta charla está dividida en tres partes. La primera de ellas es qué comer, es decir, qué debería de ser la base de nuestro alimento, qué tipo de alimento, independientemente de la elección o preferencia que tengas por algún esquema de alimentación específico. El segundo es cuánto comer, es decir, la cantidad. Como veíamos en el video anterior, el estómago tiene una capacidad máxima, no es infinita, y no por comer mucho vas a digerir más, al contrario. Y la tercera es cuánto comer, es decir, la frecuencia. Veamos el punto número uno, ¿qué comer? La simplicidad al comer es la mejor opción. Evitar preparaciones complejas, condimentadas, con preparaciones demasiado elaboradas, sería lo mejor para tu digestión. Entre más simples, más naturales, mucho mejor. Por ejemplo, en el caso de los vegetales, si son frescos y crudos, mucho mejor. Pero si vas a cocerlos, procura que no queden totalmente cocidos, sino en un término medio. Eso te permite aprovechar el contenido enzimático de los alimentos, como ya hemos visto en el video de enzimas. En el caso de los productos de origen animal, por ejemplo, pollo, pescado, es preferible los asados o a la plancha en lugar de fritos o capeados, o esa mezcla tóxica entre carbohidratos y grasas cocidas. Siempre es preferible consumir alimentos en casa, es decir, preparaciones caseras, en la cual te puedes asegurar de los ingredientes que lleva tu alimento, que son ingredientes seguros, y preparaciones seguras. En caso de comer fuera, procura elegir preparaciones simples, no tan elaboradas, no tan sofisticadas, pero que sí son mucho más digeribles. Aquí me permito hacer la recomendación de cuidarse de los alimentos controversiales. Esto lo puedes ver tú en la etiqueta de ciertos productos, ciertos condimentos, alimentos ya preparados. Si tú al leer esa etiqueta en la parte de ingredientes hay algún nombre que no identifiques, que más bien suena como un compuesto químico, sería mejor que optaras por otro alimento. Cuando tú ves en los ingredientes nombres que conoces y que son nombres de alimentos, esa pudiera ser una mejor opción. Come solo aquello cuyo origen puedas conocer, que puedas saber la procedencia, y no solo por consumir local, lo cual está bien, pero el hecho de que sepas que lo que ingresa a tu cuerpo es de la mejor calidad posible. Evita alimentos industrializados tanto como puedas. ¿Cómo identificar un alimento industrializado? Justamente son los alimentos que ya llevan un proceso industrial. En esencia, todo lo que ya está empaquetado, con envolturas bonitas y coloridas que encuentras en el supermercado, todo eso es industrializado, en contraste con lo que podrías encontrar en el comercio local, en mercados o tiendas locales. Recuerda que estamos hablando de pautas generales que pudieran ser provechosas para cualquiera, aunque habrá casos específicos que tengan sus particularidades. Punto 2. ¿Cuánto comer? Es decir, la cantidad. Y aquí no voy a hablar de calorías ni de gramos, tampoco voy a hablar de que tienes que pesar tu alimento, simplemente me voy a permitir hablar de proporciones. Idealmente todos, independientemente de nuestra edad, origen o cualquier otra situación particular, deberíamos llevar una alimentación basada en plantas. Ojo, no me refiero a una alimentación vegana, sino a una en la cual los alimentos de origen vegetal sean dominantes. Al menos un 50%
o un poco más si te es posible. Aquí especialmente me refiero a verduras y hortalizas, como la variedad de lechugas que existe, espinacas y otras hojas verdes. Lo que este grupo de alimentos nos aporta no lo contiene ningún otro grupo de alimentos. Además de su rico contenido en fibra y prebióticos en forma de fibras, ciertas vitaminas, minerales, fitonutrientes, enzimas, ayudan muchísimo también para el proceso digestivo. Mi recomendación es que siempre que consumas un alimento de origen animal, carne de cualquier tipo, siempre vaya acompañado de una buena cantidad de este grupo de alimentos, verduras y hortalizas, es decir, ensaladas. Tú te puedes asegurar de que la mitad de los alimentos que consumes sean de origen vegetal, y otra vez menciono, no hablo de calorías, sino de cantidad, que la mitad provenga de estos alimentos vegetales, verduras, hortalizas, procurando que la mitad de tu plato sea una buena ensalada. Luego un 20% de tus alimentos debería de aportar proteína, ya sea de origen animal o vegetal. Este comentario lo hago en el caso de las personas que no consumen alimentos de origen animal, veganos. Sin embargo, el aporte proteico es necesario. Las proteínas aportan el material necesario para formar tejidos y fluidos vitales en el cuerpo. Al hablar de tejidos y fluidos me refiero a piel, músculos, hormonas. Si consumes alimentos de origen animal, el huevo es una excelente opción, así como pescados, y aunque también es cierto que alimentos de origen vegetal también aportan proteína. Las oleaginosas tienen un cierto aporte de proteína, especialmente las almendras serían las oleaginosas con mayor aporte proteico, aunque también podríamos incluir nueces, nuez de la India, macadamia, nuez de Brasil, etc. Las leguminosas también tienen un aporte proteico, además de que también tienen un alto aporte de fibra. Otro 20% de tu alimentación debería de incluir grasas saludables. Sí, yo sé que hemos escuchado mucho de que las grasas se tienen que evitar, aunque seguramente sabes que las grasas son esenciales para el cuerpo. Cada célula de nuestro cuerpo está recubierta por una capa de lípidos, que es grasa. Las hormonas de nuestro cuerpo también provienen de grasas, de manera que son esenciales para el cuerpo. Ahora, cuando hablamos de grasas saludables, me refiero especialmente a aquellas que son de origen vegetal y que consumes crudas. No todas las grasas de origen vegetal son recomendables. Por ejemplo, no te recomendaría aceites como el aceite de maíz, aceite de canola, aceite de algodón, aceite de soya. Muchas veces cuando leemos en alguna etiqueta que es un alimento con aceites vegetales, parece que es una mejor opción y nos sentimos tranquilos. Pero la realidad es que el aceite que utilizan muchas veces es alguno de esos que te menciono u otros, que tienen un desbalance entre los ácidos grasos omega 3 y 6. Como te voy a explicar en un video más adelante al hablar de grasas y aceites, ese desbalance en la relación de omega 6 elevados y omega 3 disminuidos produce inflamación en el cuerpo. ¿Qué aceites pudieran ser más recomendables? Aceite de oliva, aceite de coco, aceite de linaza, aceite de aguacate. El aguacate mismo, que aunque es una fruta, lo consideramos como una grasa por su alto contenido en grasas saludables. Y asimismo el grupo que ya mencioné anteriormente, las oleaginosas, que son un grupo de alimentos que además de proveer proteína también aportan grasa, de allí su nombre, oleaginosas, óleo como grasa. Y finalmente considerar la parte de los hidratos de carbono o coloquialmente llamados carbohidratos, que podríamos mencionarlo como cereales, tubérculos y también incluir la fruta. Cuando hablamos de cereales, mucha gente se imagina una caja con algún nombre de un cereal con un sabor X. No cereales de caja, sino cereales por su origen, que serían maíz, trigo, avena, etc. En este grupo en particular es recomendable elegir alimentos de bajo índice glucémico. Esto quiere decir que, aunque todos estos alimentos contienen carbohidratos o hidratos de carbono, hay unos que se absorben mucho más rápido y que producen desbalances en nuestros niveles de insulina y de glucosa en sangre. Si el alimento es de bajo índice glucémico, aunque tiene una carga de hidratos de carbono, la absorción se lleva a cabo de manera mucho más lenta. ¿Cómo puedes saber esto? Los alimentos integrales, es decir, que mantienen la cáscara, tienden a ser de menor índice glucémico. Aquí nos podemos referir a cereales, que son integrales, no llevan un proceso de refinamiento. Y en el caso de las frutas funciona igual. Las frutas que tienen la cáscara, es decir, que consumes con la cáscara, son alimentos que pueden tener un moderado o incluso bajo índice glucémico. Mi recomendación personal es optar por tubérculos o raíces. Por ejemplo, camote, jícama, yuca, que son hidratos de carbono complejos de alta calidad porque no solamente son hidratos de carbono como el pan
o como harinas, sino que también te proveen fibra, algunas vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Como ves, solo estamos hablando de proporciones, porcentajes. No es una regla, solo son recomendaciones o algo que puedes visualizar en cómo debería de lucir tu plato, incluyendo los grupos de alimentos que contienen nutrimentos esenciales que tu cuerpo necesita. La cantidad, ¿quién mejor que tú para determinarla? Llegar a un punto de saciedad, pero esa saciedad debería ser algo confortable, algo cómodo, no que te produzca un dolor, una indigestión. Y como dice un doctor al que respeto y admiro mucho, visualiza que al final de tu comida tienes que sentirte con suficiente energía como para regresar a trabajar o incluso para tener una charla de sobremesa o llevar alguna dinámica o juego en familia. No te digo que te quedes con hambre, sino que busques la saciedad, la plenitud, no incomodidad y malestar. Haz que la comida sea algo grato. Y finalmente el punto número 3, ¿cuándo comer? Específicamente la frecuencia. Una máxima de la medicina oriental dice que comer antes de haber digerido la comida anterior es una de las principales causas de enfermedad. Hoy en día se estila hacer 3 comidas fuertes con 3 o 4 colaciones espaciadas por 2 horas, lo cual te lleva a comer demasiado y justamente estás comiendo antes de terminar de digerir el alimento anterior. El vaciamiento gástrico, es decir, todo el alimento que llega a tu estómago, pudiera demorar hasta 2 o incluso 3 horas para pasar a la siguiente fase. Hacer comidas cada 2 horas, cada 3 horas, no es lo más recomendable en términos de salud digestiva ni tampoco en términos de equilibrio hormonal. Es recomendable dejar espacios entre tus comidas para permitir que este proceso se lleve a cabo. Si tú no comes cada 2 horas o cada 3 horas, créeme, no te vas a desnutrir, no te vas a morir de hambre. Al contrario, podrías tener muchos más beneficios. Los órganos digestivos también requieren un tiempo de reparación, no solamente el ayuno nocturno, sino espacio entre cada comida. Permitir que fluidos como el ácido estomacal o la bilis se concentren de manera apropiada antes de ser secretadas produce muchas mejores digestiones que las que uno tiene cuando come continuamente. Por supuesto, aquí también me refiero a evitar picar entre comidas, porque no solamente son las comidas en las cuales te sientas, sino que a veces está la práctica de comer botanas o ciertos snacks. ¿Cada cuánto o qué tanto debes de comer? Nuevamente, esta no es una cuestión de reglas, sino de entender la fisiología de tu cuerpo y cuándo tu cuerpo te pide alimento. El mejor momento para comer es cuando tienes hambre, no solo cuando ya es hora de comer. El apetito te marca cuando ya tu cuerpo necesita el alimento. Aunque claro está que hay momentos ideales para comer, y esto está en las leyes de la naturaleza. Nuestro cuerpo se rige por esas leyes, así como el día está hecho para trabajar y para las actividades cotidianas y la noche está hecha para descansar, podemos saber cuándo es momento de comer y cuándo es momento de dejar descansar al organismo. No te recomiendo desayunar muy de mañana, es decir, cuando aún está oscuro, previo a que despunte el día, cuando podríamos decir que aún es de noche, porque tu cuerpo se rige por ciclos biológicos, ciclos circadianos, día y noche. Esto es un tema hormonal, ¿sí? El día y la noche influyen en tu cuerpo. Cuando hay luz de día y cuando deja de haber luz, influye totalmente en el funcionamiento de tu cuerpo. La mañana, es decir, cuando el sol ya ha despuntado y hasta el mediodía, es el mejor momento para hacer tu desayuno. ¿Por qué? Porque tu tracto digestivo ya está preparado para digerir. Ya va a haber una secreción apropiada de ácido en el estómago, de bilis por parte de la vesícula, de enzimas pancreáticas y todos los elementos que necesitas para una correcta digestión. Ahora, esta capacidad digestiva decae hacia la noche. Esto tiene que ver con lo que te explicaba hace unos videos con el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Ambos son parte del sistema nervioso autónomo, es decir, funcionan de manera autónoma o automática. No es algo que tú controles. Nos guste o no nos guste, nuestro cuerpo no está preparado para digerir en la noche. Yo te recomiendo que no hagas cenas demasiado tarde, preferentemente hacer tu última comida entre 6 y 7 de la noche, que son las últimas horas de luz solar. Con todo esto hablamos de que tu comida principal tendría que ser cerca del mediodía, quizás entre 2 y 3 de la tarde, y en ese rango de tiempo, es decir, mientras hay luz de sol, que tu cuerpo está preparado para digerir, tú podrías distribuir tus comidas. Si haces 2 o 3 comidas, mucho mejor. Como ves, solo hemos abordado algunas pautas generales, independientemente de lo que tú prefieras o no comer. Siempre es sano considerar la higiene de la alimentación, es decir, cómo comer, cuándo comer, para procurar digestiones apropiadas.
Recuerda que en la digestión se fragua la salud. De allí depende que tú tengas correcta absorción de nutrientes que después van a ir a nutrir cada célula de tu cuerpo, que es lo que te constituye a ti biológicamente. Este tema de la alimentación me ha llevado a obtener un subtema relacionado al exceso de comida, es decir, la sobrealimentación. El comer más de lo que tu cuerpo necesita no solamente produce una incomodidad momentánea, sino que es totalmente nocivo para el aparato digestivo y en consecuencia para todo el equilibrio de tu cuerpo. Por motivos de no hacer más largo este video, estaré hablando de ello en el próximo video. Te invito a que lo esperes y por allá te veré. Chao.